Cualquier deducción de irregularidad alguna en nuestro comportamiento a partir de los papeles apócrifos que motivan esta situación no responde a la verdad. Las mentiras no se documentan, así de claro. Hay una causa general abierta contra el PP sobre la base de la fotocopia de unos papeles que nadie reconoce como suyos. Esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. Niego que sea mi letra y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica, poligráfica o de cualquier otro tipo que pueda aclarar este punto. Acabamos de escuchar cómo Luis Bárcenas negaba que la letra de los papeles de Bárcenas fuera suya y tenía mucha curiosidad por ver cómo reaccionaba, la cara que ponía nuestra invitada de esta noche. Rosario Casas, buenas noches. Buenas noches. Todos supimos de la existencia de esos papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013, cuando José Manuel Romero los publicó en El País, firmó esa histórica información, pero una de las primeras personas que supo de la existencia de aquellos papeles de Bárcenas fue Rosario Casas, la perito caligráfico judicial con la que contactó el diario El País para confirmar si aquellos papeles de Bárcenas se podían atribuir a Bárcenas. ¿Cómo se quedó cuando contactaron con usted? Pues la verdad es que, bueno, para mí era un caso más sorprendente porque era noticia a nivel nacional y a todos nos podía importar, lógicamente. Pero vamos, era un caso más, un caso importante, pero de otros muchos. Usted pasó 3 días empapándose de la letra de Luis Bárcenas. ¿Cómo fue ese proceso? Pues la verdad es que fue largo porque además tenía muchos documentos. Cuando dicen es que era fotocopias, es que tenía muchos documentos. Recuerdo que eran 14 documentos cuestionados y 14 documentos es imposible falsificar, aunque sean fotocopias. Y luego El País me proporcionó un gran número de documentos indubitados de Bárcenas, con lo cual lo tenía tan claro, porque no es lo mismo a lo mejor una firma, cotejar una firma, que un texto. Es que tenía muchísimo texto. Es que en cualquiera de las palabras se podía ver que era la firma el texto de él. ¿Con qué grado de fiabilidad dio usted el ok y dijo, es él? En este caso, el 98% era muy alto. Era muy alto porque tenía muchos documentos para cotejar y era claro. Y aparte de que eran documentos de diferentes años, creo recordar que eran del 1990 al 2008. Eso es. Y pude hacer inclusive la evolución gráfica de la escritura de Bárcenas y es que no me cabía ninguna duda. No, qué responsabilidad, señora Casas, porque cuando usted dio el visto bueno, eso fue hacia adelante como información, una información que cambió la política en España. Sí, es una responsabilidad en este caso porque lo iban a publicar todos los medios, pero en cualquier caso de mi trabajo es una responsabilidad. Escuchábamos a Bárcenas decir antes que él estaba dispuesto a prestarse a cualquier prueba caligráfica que pudiera aclarar que la letra no era suya. Entiendo que usted cuando escuchó eso alucinaría en colores, ¿no? Sí, me sonrojé. Cuanto menos me sonrojé, porque él sabía que era suya, porque alguien se las había proporcionado al País y porque además luego sí que el juez dijo que se le hiciera una prueba caligráfica y la policía científica dijo lo mismo que yo, aunque ya se sabía de antemano. Saliendo ya del caso Bárcenas, nuestra letra es infalsificable. Infalsificable, qué palabra. Sí. No se puede falsificar por mucho que quiera el falsificador o el falsario. ¿Pero y por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos rasgos que nos hacen distintos al otro, únicos, como somos nosotros. Cada uno de nosotros somos distintos al otro y esa es nuestra escritura. Nosotros no escribimos con la mano, escribimos con el cerebro a través del sistema nervioso central y por tanto cada uno de nosotros somos distintos. Inclusive los 2 mellizos, 2 gemelos son distintos. No quiero que me revele los secretos de su profesión, pero supongo que habrá alguna letra o algún punto de determinada letra en el que se ve claramente... Sí, decir, yo no digo esta firma es falsa solamente por un rasgo. Yeah.
o por un detalle grafológico, grafotécnico. Es decir, se dice a través del cotejo de muchísimos parámetros gráficos. Cualquier cosa que nosotros no nos demos cuenta que hacemos, el perito calígrafo lo va a detectar, inclusive rasgos aéreos, esos que no plasmamos, pero que sí dibujamos en el aire. Cada uno de nosotros los hacemos de forma diferente, y luego hay rasgos que son idiosincrásicos a cada uno de nosotros, que esos ni siquiera sabemos que los tenemos, y por tanto muy difícil que los capte el falsario. La personalidad de una letra o de una firma se ve mejor en una letra escrita, en una palabra, o en una firma. ¿Te refieres a la personalidad del individuo? No, la individualidad. Sí. En ambas cosas. Hombre, cuanto más material tengamos para examinar, claro, mucho mejor. Pero en ambas cosas, tanto en texto como en firma. Pero yo siempre digo que cuanto más elementos tengamos de cotejo, muchísimo mejor. Porque lo de que la personalidad del individuo se puede ver de su letra, ¿eso es verdad o hay mucha leyenda? A ver, hay muchísima leyenda. Fíjate, no leyenda. Lo que hay es muchísima mala información. Sí que es cierto que la grafología es una disciplina que estudia la escritura, y hay grafólogos que trabajan de una forma muy exhaustiva y midiendo mucho todo lo que están analizando, y luego hay otros que no, y estos son los que están verdaderamente haciendo daño, porque esto no es un caso de evidencia, esto es un caso de técnica científica, y claro que se ve la personalidad, el carácter y el comportamiento y otra serie de rasgos de la personalidad, pero siempre y cuando se trate bien. ¿Y el estado emocional? Y el estado emocional. O sea, si yo estoy cabreado, ¿se puede deducir de mi letra? Sí, se puede decir. Lo que pasa es que el estado, si estás cabreado, es vinculante, o sea, puede ser momentáneo. Es decir, que hoy estés cabreado y mañana no, con lo cual va a ser muchísimo más difícil de detectar. ¿Y usted que sabe todo esto? ¿Usted tampoco podría falsificar mi firma? No, yo soy malísima. Soy malísima. No me diga eso. Malísima. Algunas veces han llegado al despacho para pedirme que falsifique la firma de alguien. No me diga. Pero soy muy mala porque soy muy mala dibujando. Entonces, soy malísima. O sea, y sería incapaz, pero incapaz. Claro, y entiendo que su hijo, por ejemplo, no ha falsificado nunca su firma con las notas, ¿no? Como para ponerse. Nunca, jamás. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia firma en casa. Usted vivió de muy cerca el caso del máster de Cifuentes. Sí. Y luego aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por las 3 miembros del Tribunal Calificador, con la fecha de la evaluación, que fue el 2 de julio de 2012, y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable. Entonces fue el diario.es quien le pidió que mirara si esas firmas eran reales. A primera vista, ¿usted qué vio en aquellos papeles? Aquello fue bastante más complicado porque teníamos poco material, porque era un tema muy delicado, porque también lo mismo que en el caso de Bárcenas, íbamos a dar una noticia que iba a sorprender a España entera. Entonces estuvimos también 2 días con 2 noches trabajando. En principio teníamos un documento donde había 3 firmas, y a mí ya me parecían raras las firmas, porque por mi experiencia veía que el trazado era similar. De las 3. Pero sin embargo no tenía documentos indubitados para cotejar, y era incapaz de decir estas firmas son falsas. Y al día siguiente ya tuvimos documentos indubitados que me proporcionó el diario.es, y ya pude ver que efectivamente las 6 firmas pertenecían en autoría a la misma persona, es decir, estaban falsificadas. No se parecían en nada a las originales. No se parecían en nada. Algunas tenían algún trazo similar, pero había alguna otra que en nada. Un buen falsificador, partiendo de que me ha dicho que nunca va a llegar a hacer una falsificación perfecta, pero ¿se puede acercar mucho? Sí.
Sí, inclusive hay expertos que se dedican a eso, a falsificar. Lo que pasa es que ahora yo creo que cada vez menos. Cuando yo empecé hace muchos años era más normal, ahora cada vez menos, porque ahora con todas las técnicas informáticas, ópticas y todo esto, yo creo que el falsificador utiliza otros métodos. Y yo le voy a contar una cosa, es una intimidad, pero yo tengo mucho complejo porque no me sale bien mi propia firma, me sale muy distinta de una vez de otra. Yo voy al banco, puedo firmar 5 papeles y yo estoy convencido de que les puede parecer una persona distinta porque no me sale la misma firma cada vez. No, afortunadamente yo creo a todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, a todo el mundo, es decir... Pues me quita un peso de encima. todo el mundo firma de forma diferente, inclusive en el mismo acto. Pobre de aquel que vea que ha hecho una firma igual, porque la primera norma que tenemos los peritos calígrafos, y que además es así, 2 firmas iguales, una de ellas es falsa. Sí, no hay 2 firmas iguales ni de la misma persona. Es imposible reproducir la firma igual. Se puede parecer, puede ser más similar unas que no, a otras dentro del mismo, en la misma unidad de actos. Si tú haces firmas 3 letras seguidas, es decir, o 3 pagarés seguidos, pero nunca van a ser iguales. Si son iguales, es que hay una que es falsa, seguro. ¿Nuestra firma evoluciona sí. ¿Y la letra? Y la letra también. ¿Siempre a peor o no? No tiene por qué. Evoluciona en función de las vivencias o de la evolución de la personalidad del individuo. Pero claro que evoluciona, y luego además hay connotaciones que hacen que la letra evolucione o cambie, como puedan ser las enfermedades, como puedan ser las adicciones. Es decir, hay una serie de factores que desde luego van a intervenir en la realización de la letra. ¿Con las adicciones cambia la letra? Sí, muchísimo. ¿Y eso? Pues porque, como te he dicho antes, se escribe a través del sistema nervioso central. La mano es una pura herramienta. Entonces, cuando la persona, imagínate, está bajo los efectos del alcohol, pues lógicamente, igual que le tiembla la voz, le tiemblan los ojos, pues le tiembla la mano. ¿Se escribe distinto? Depende, por ejemplo, en qué momento vital esté uno. Me refiero a, estoy escuchando música o estoy en una sala cerrada en lugar de en un espacio abierto. ¿Escribimos distinto? Sí, es decir, en la morfología probablemente sea distinta. Ahora, que el hecho de que sea distinta implica que no sea la tuya y que puedas engañar a alguien para decir, no, es que esta no era mi firma. No. Es decir, se escribe morfológicamente diferente. Ahora bien, vas a mantener rasgos innatos, que es lo que va a hacer que sea tu firma, por mucho que tú intentes. Yo siempre cuento un ejemplo de una persona que tuve en el despacho que escribía normal con la mano, como cualquier persona, y tuvo un accidente y perdió las manos y tuvo que aprender a escribir con el pie. Entonces, la próxima vez que venga os lo traigo para que lo veáis. La escritura era exactamente la misma. Es decir, tenía los mismos rasgos gráficos innatos que cuando tenía manos. Porque la diferencia con el cerebro, claro, y lo traslada a través del pie. La diferencia era la morfología, pues tenía las as a lo mejor más deformadas, o en las bases de los óvalos de las as de las os había más ángulos, pero lo que eran los rasgos suyos idiosincrásicos de él los seguía manteniendo, que esos son los que muy difícil de falsificar, como puedan ser las uniones, las paradas, el recorrido gráfico. Es que hay una serie de elementos que el perito va a estudiar. Después de toda una vida analizando letras y analizando firmas, ¿cuál diría que es la letra más bonita que ha visto? ¿La de quién? Pues la verdad es que no te sabría decir, porque... Si le pregunto la más fea, esa la tiene más identificada. Pues tampoco. La verdad es que no veo... O sea, es más, a veces cuando estoy haciendo un análisis no he leído lo que viene escrito, porque yo simplemente me dedico a cotejar rasgos, trazos, elementos gráficos. Entonces...
No te sabría decir cuál es la firma más bonita que he visto, porque además no... La escritura bonita significa que la persona lo sea, ¿eh? Ojo. No, eso seguro. Ojo. ¿Ese papel que tiene ahí está escrito por usted? Sí. ¿Y qué me diría de su propia letra? A ver, ¿puedo mirarlo? Sí. ¿Qué me diría de su propia letra si tuviera Pues, si yo le entregara esto y le dijera, a ver, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Pues mira, yo diría que soy muy pesada en algunas cosas. No te voy a decir lo bueno, porque si no, muy esquemática. Tengo muchísima intuición, pero soy excesivamente reflexiva, le doy muchísimas vueltas a las cosas, con lo cual estoy agotada, me agoto más que cualquier persona. ¿Y todo eso lo saca de este folio? Y también me conozco. Ya, claro. Juega con ventaja. Sí, pero de cualquier forma, si yo leyera esta letra, eso te diría, sin duda. Rosario Casas, perito calígrafo judicial, gracias por venir esta noche a Hora 25. Nada, gracias a vosotros, encantada.